Estimados estudiantes, vamos a continuar avanzando con nuestros estudios matemáticos y en esta ocasión nos toca ver la tasa de variación media, TVM en sus siglas, ¿verdad? Y vamos a desarrollar, porque ya hemos hecho la explicación teórica, hemos hecho ejercicios en el aula de clase, pero vamos a resolver el taller de la página 73. Recuerde que esto debe responderlo en su libro y copiar el procedimiento también, pasarlo a su cuaderno, ¿sí? Bien, entonces vamos a recordar que es la tasa de variación media. La tasa de variación media, según lo que hemos aprendido, es el cambio que hay en una variable con respecto a otra variable, es decir, la variable independiente, que es la y, ¿sí?, sobre la variable dependiente, que es la x, perdón, al revés, la variable dependiente, que es la y, sobre la variable independiente, que es la x, que cómo va a variar una variable con respecto a la otra, ¿sí? Es decir, si la variable y aumenta o disminuye, ¿qué pasará con la variable x? ¿Va a aumentar o disminuir? Entonces nos da una especie de un factor, un índice, que nos indica cuál es el comportamiento dentro de un intervalo determinado de esa función o de esa recta. En este caso vemos aquí que hay una gráfica donde hay tres rectas que están unidas, ¿verdad? La que es ascendente, la que se mantiene constante y la que baja, la que es descendente. Entonces tenemos dos intervalos que nos dan. El primer intervalo dice menos 2 hasta 1 y el segundo intervalo es del 2 hasta el 6. Bien, la fórmula de la tasa de variación media es fx2 menos fx1, es decir, función de x2 menos función de x1 sobre x2 menos x1. En otras palabras, fx2 es y2 y fx1 se la representa también como y1. ¿Qué quiere decir y2? ¿Qué quiere decir y1? y2 y y1 son los valores que van a tomar, ¿sí?, en el eje vertical las variables, ¿verdad? Dentro de este intervalo que nos dan en x, es decir, en x1 que es menos 2 y en x2 que es 1, ¿sí? ¿Qué valor tiene f o y2, y1 cuando x1 vale menos 2? ¿Y qué valor tiene y2 cuando x2 vale 1? Bien, en la gráfica, como ya nos dan una gráfica, es muy fácil y muy rápido poderlo determinar. ¿Por qué? Porque mira, aquí me dan el valor de x2, que aquí lo veo que es el menos 2. Vamos a anotarlo para que se pueda observar de mejor manera, menos 2. ¿Ya? Entonces me doy cuenta que el valor correspondiente a menos 2 en el plano horizontal, vertical, es 3. Y resulta que también en el valor de x2, que es 1, el valor de y también es 3. Porque si contamos los cuadritos, 1, 2, 3. Aquí está. Y esta función aquí, esta recta es constante, es decir, no cambia para ningún valor de x. Entonces, en este intervalo, justamente en el intervalo menos 2, 1, desde menos 2 hasta 1, la función permanece constante, es decir, no cambia su valor, siempre va a ser 3. Por lo tanto, aquí ya podemos definir que y2 vale 1, y1 vale menos 2, ¿verdad? Y que x1 vale menos 2, perdón, x1 valdría, a ver, y2, vamos a borrar esto, y2 sería 3, es decir, el valor de y es este, 3, el que está aquí, y el de x, si aquí tengo x2, x1, acá tendría y1, entonces aquí sería 3 también, ¿verdad? Pero el valor de x1, en este caso es menos 2, del intervalo, ¿verdad? Y x2 es 1. Listo. Entonces ya tenemos todos los ingredientes, es decir, todas las variables para poder sustituir en la fórmula de tasa de variación
media y poder definir cuánto es la tasa de variación media. Entonces vamos a sustituir, es decir, aquí arriba tendríamos que poner Y2 que vale 3 menos Y1, ¿no? Y1 que vale 3 también, ¿verdad? Justo valen lo mismo. Abajo, en el denominador sería X2 que vale 1, ponemos 1, menos, recuerda que la fórmula con signo menos aquí, intermedio, y ponemos el X1. Como el X1 es un valor negativo, es decir, el menos 2 lo ponemos entre paréntesis. Ahora, ¿qué resulta? Resulta que ahora arriba tendría 3 menos 3 me daría 0. Y abajo, 1 menos por menos me da más. 1 más 2 me daría 3. 0 sobre 3. Por lo tanto, 0 dividido por cualquier número me va a dar 0. La tasa de variación media es 0. Es decir, no hay tasa de variación. ¿Y por qué pasa esto? Porque, si usted se da cuenta, en ese intervalo, que es este de aquí, ¿verdad? Si lo podemos señalar aquí. Aquí está el intervalo, justo este intervalo de aquí. Aquí. Que va desde menos 2 hasta 1. Sí, justo en ese intervalo, la función, es decir, la recta no cambia de dirección, se permanece constante, no hay inclinación. No es como que yo dijera aquí que hay un desvío, ¿sí? Y se hace descendente, o acá que va subiendo, ¿verdad? Entonces aquí no hay variación, por lo tanto es 0. Hasta por la gráfica mismo yo puedo decir, sin hacerlo con fórmula, yo puedo decir que la tasa de variación aquí es 0. Bien, ya hemos encontrado en el primer intervalo, es decir, para el intervalo que acabamos de calcular, ¿verdad? ¿Cuál intervalo? El que nos pide el ejercicio, es decir, menos 2,1 para ese intervalo. ¿Sí? Bien, vamos ahora a calcular la tasa de variación para el siguiente intervalo. El siguiente intervalo es distinto, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo nos saldría la tasa de variación. Excelente. Bien, vamos entonces ahora a observar que en la tasa de variación aquí ya cambian los valores de X1 y de X2 porque es otro intervalo. Estamos trabajando ya con el intervalo de aquí. De aquí lo hemos puesto. X1 vale 2 y X2 vale 6. Ya tenemos ahí. Ahora vamos a ver para esos valores de X1 que vale 2 y de X2 que vale 6, cuáles son los respectivos valores de Y, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2, que sería el X1, ¿verdad? Yo me doy cuenta que en ese valor de X, para X es 2, en el valor de Y corresponde el valor justamente también de 2. Yo cuento aquí 2 cuadritos, ¿verdad? 1 y 2, entonces me doy cuenta de que es 2. Entonces Y1 valdría también 2, coincidentemente. Y para el valor de X2 de 6, el Y en cambio es negativo, está acá abajo, ¿verdad? Sería menos 2, porque es esta raya de aquí. Si usted no se da cuenta, es de aquí. Sale de aquí. Ahí. ¿Sí? Y acá en cambio es este. Entonces sería menos 2. Y2 valdría menos 2. Bien, entonces ya tengo X1, X2, tengo Y2 y Y1. Entonces pongo la tasa de variación es menos 2, menos 2. ¿Sí? Y abajo tendría 6 menos 2. ¿Por qué? Porque X2 vale 6 y X1 vale 2. Entonces X2 vale 6, va aquí, y X1 vale 2, va aquí. Y2 vale menos 2, va aquí, menos Y1 que vale 2. Ahora aquí arriba tenemos una adición negativa, porque los dos son negativos, se suman y se conserva el signo, menos
2 menos 2, menos 4. Y abajo tendríamos 6 menos 2, 4. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta es negativa. Menos por más, menos. Y 4 dividido para 4, si simplificamos aquí, nos da 1. ¿Sí? Entonces me quedaría menos 1. La respuesta es menos 1. Aquí, en cambio, la tasa de variación me sale negativa. Y sí está bien, porque en el intervalo que estamos considerando, que va desde el menos 2, desde el 2, perdón, hasta el 6, ¿sí? En este intervalo la recta es decreciente, es decir, va para abajo. Entonces, negativa, es decreciente. Por lo tanto, está bien calculado este valor. ¿Sí? Entonces saldría menos 1. De esa manera es que tenemos que hacer los ejercicios cuando nos dan las gráficas. ¿Sí? Vamos a hacer el último, el siguiente, para terminar esta parte. ¿Sí? Aquí tenemos, en cambio, otro ejercicio donde ya tenemos una curva. Pero a nosotros nos interesan los intervalos. Recuerde que no nos piden sobre toda la curva, sino sobre ciertos intervalos. En este caso, 2 intervalos, ¿verdad? El primer intervalo es 2,3. Entonces yo automáticamente voy a poner aquí x1 y este x2, ¿verdad? Bien, entonces ese sería mi intervalo con el que voy a trabajar por el momento. ¿Sí? Es x1 que vale 2 y x2 que vale 3. Recuerda que todo esto tiene que copiar en su cuaderno también. Entonces x1 valdría 2 y x2 valdría 3. Entonces, ¿cuánto valdría y1? ¿Cuánto valdría y2? Tenemos que irnos a la gráfica. Entonces nos damos cuenta que cuando x vale aquí, cuando x vale 2, y no hay valor de y, es decir, y vale 0. Entonces, y1 sería entonces igual a 0. Ahí, justo en este punto de aquí, ¿verdad? Aquí. ¿Sí? Aquí está el 2 y x y y no hay. Ahora vamos con el valor de x2 que vale 3, que sería aquí. Si x2 vale 3, y valdría, entonces estamos contando 1, 2, 3. Justamente 3 también. ¿Sí? Entonces, es un intervalo pequeño, de apenas una unidad. Entonces, es un intervalo, si nos damos cuenta, aquí la función es creciente, tiene que ir para arriba, ¿verdad? Entonces, la tasa de variación tiene que salirme positiva. Entonces, ya tengo el valor de x de y2, que es 3. También sale 3. Bien. Vamos a reemplazar los valores. Y2 vale 3. Menos y1 que vale 0, x2 que vale 3, menos y2, x1 que vale 2. 3 menos 0, este término es neutro, me quedaría 3, y abajo me quedaría 3 menos 2, 1. Por lo tanto, 3 dividido para 1 me quedaría 3 positivo. Entonces la tasa de variación es positiva, está bien calculada, y me sale un valor de 3. Y justamente aquí en el libro también ya me dan la respuesta. Entonces ya tiene que poner eso en el libro y copiar los ejercicios del desarrollo en el cuaderno. Vamos con el siguiente intervalo, ¿verdad? Bien, el siguiente intervalo, el intervalo, vamos a borrar aquí el intervalo 6,7. Es decir que x1 valdría 6 y x2 valdría 7, ¿verdad? Ya. x1 valdría 6 y x2 valdría 7. Vamos a poner aquí el intervalo. Vamos a poner aquí 6, acá 7. Por lo tanto, ahora vamos a encontrar para x1 que vale 6, cuánto vale y. Eso lo podemos ver en la gráfica. Vamos a contar 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está el 6. Bueno, también cuando x vale 6, y vale 0. Entonces aquí también, coincidentemente, es 0. Y cuando x vale 7, el de aquí,
7, ¿verdad? Aquí. Entonces, Y, ¿cuánto valdría? Y vamos a tener que ver 1, 2, 3, 4. 4. Y valdría 4. Entonces, Y2 es 4. ¿Verdad? Bien. Vamos ahora a sustituir en la tasa de variación media en la fórmula que dice que Y2 que vale 4 menos Y1 que vale 0 dividido para X2 que vale 7 menos X1 que vale 6. Arriba también el término neutro es 0, quedaría 4, ¿sí? 4 aquí. Y 7 menos 6 es 1. Por lo tanto, 4 dividido para 1 es 4. Y también aquí nos podemos dar cuenta que la curva es ascendente, va hacia arriba, ¿verdad? Por lo tanto, la tasa de variación salió positiva. Y efectivamente, si vemos aquí, en el libro también sale que el resultado es, la tasa de variación en ese intervalo es 4 positiva. Entonces, de esa manera es que tenemos que calcular las tasas de variación, tanto algebraicamente, es decir, mediante la fórmula que tenemos aquí, ¿verdad? Como también en la manera gráfica, ¿sí? Tenemos que saber interpretar la gráfica y poder definir los puntos, es decir, cuando es X, cuando es Y, ¿sí? Esto también se lo conoce, ya después veremos en geometría analítica, se lo conoce como pendiente, o en la teoría de funciones se lo conoce como pendiente de una recta, ¿sí? Entonces, en este caso es el ángulo de inclinación que tiene, o la dirección que toma la curva en un determinado valor de X, ¿sí? Por ejemplo, en determinados valores de X. Por ejemplo, aquí vemos que en los dos intervalos que hemos tomado, que nos han dado, siempre la curva es ascendente hacia arriba. En cambio, en este intervalo de aquí, como vemos aquí, si nos dieran el intervalo desde 3 hasta 5, ¿sí? Este intervalo, en cambio, aquí la curva va hacia abajo. Es decir, la curva es descendente, sería hacia abajo. Bien, queridos estudiantes, de esta manera hemos terminado. Espero que este video corto, que hemos hecho 2 explicaciones de 2 ejercicios, haya sido de bendición y de provecho para su vida y le ayude en su conocimiento matemático y en el conocimiento de las metodologías para poder resolver este tipo de ejercicios. Adelante sus estudios, Dios nos los bendiga y nos veremos en una próxima oportunidad.